El nuevo orden mundial, como es previsto por la élite, no es una empresa reciente. La suya es una filosofía arraigada en las antiguas tradiciones ocultas. El éxito está cerca, y la infiltración de la sociedad por el ocultismo de la nueva era es la razón de este éxito. El nuevo orden mundial nunca ha sido únicamente acerca de un gobierno mundial. Más bien, desde sus principios, sus proponentes han tenido acceso a las doctrinas secretas y se trata más que nada de un plan espiritual. La nueva era es el mayor de los peligros. Contiene tantos colores que parece mentira que se pueda ver alguna esperanza en el mundo después de pasar por sus atracciones espirituales, y sin embargo, no hay despertar dentro de la nueva era. Es un despertar dentro de una pesadilla y un gran engaño. Mucha gente metida de lleno en todo lo que se conoce como nueva era, una tendencia espiritual que comenzó en los años 60, que nunca había tenido tanto empuje como en este momento. La nueva era abarca un sinfín de expresiones llamadas espirituales, que van desde la lectura del aura, la conversación con los cristales de cuarzo, la cienciología, repetición de mantras llamados sagrados, hermandades blancas, invocaciones en masa, planes cósmicos, peregrinajes a la India, conversión al budismo, meditaciones y canalizaciones en grupo, panteísmo místico, el retorno de lo maya, etc. Es negligente no tomar en cuenta la naturaleza oculta del nuevo orden mundial. La Organización de las Naciones Unidas y la Nueva Era han sido compañeros de cama desde el principio. Lucis Trust ha tenido 3 grupos de reflexión ubicados en la Plaza de las Naciones Unidas en Nueva York durante unos 50 años. No es extraño que el ex subsecretario general de las Naciones Unidas, Robert Mueller, sea un devoto discípulo de Alice Bailey, cuyo libro, Tratado sobre Magia Blanca, constituye la base para las escuelas de Robert Mueller. Después de completar exitosamente el proceso de iniciación, el candidato es renacido. El nuevo orden mundial, o más bien la filosofía que reparte, que es sostenida como verdad, es una y la misma que el ideal de la nueva era, de la divinidad del hombre y de la autotransformación. El mundo debe despertar del pecado original de Satanás, como fue propuesto a Eva en el jardín del Edén, de que podemos ser como dioses. La nueva era tiene la creencia en muchos salvadores y maestros iluminados, maestros y gurús. Todo está muy bien, siempre y cuando el objetivo sea la falsa enseñanza de la divinidad del hombre. La masonería, por su propia cuenta, practica los antiguos misterios de Egipto y tiene como objetivo principal el restablecimiento de esta religión de misterio para la venida del orden mundial. En 1927, el masón W. L. Wilmshurst vio el amanecer de la era de Acuario como el cumplimiento del plan. En El sentido de la masonería, página 4, él escribe: en esta nueva era de Acuario, cuando muchos individuos y grupos están trabajando de diversas maneras para la eventual restauración de los misterios, un número creciente de aspirantes están comenzando a reconocer que la masonería puede muy bien ser el vehículo para obtener este logro. La masonería, a través de sus misterios, pronto dará paso a una nueva religión mundial para el nuevo orden mundial, una moderna torre de Babel y la unificación final de las religiones del mundo. La nueva era da la bienvenida a estos objetivos y se ve la luz de la masonería como su base esotérica para la iniciación oculta en el nuevo orden mundial. Benjamin Graham escribe: la nueva religión se manifestará, por ejemplo, a través de organizaciones como la masonería. En la masonería está insertada el núcleo o el corazón secreto de los misterios ocultos, envueltos en números, metáforas y símbolos.
El masón y cofundador de la compañía editorial Lucifer, llamada ahora Lucis Trust, Foster Bailey, acepta: no es posible, a partir de la contemplación de este lado de las enseñanzas masónicas, que éstas puedan proporcionar todo lo necesario para la formulación de una religión universal. Esta religión, explica él, fue la primera religión mundial unida. Luego vino la época de la separación en muchas religiones y sectarismos. En la actualidad estamos trabajando nuevamente hacia una religión mundial universal. Estas son espeluznantes admisiones, y añade más leña al cargo de un anticristo masónico en medio de nosotros. Son estos misterios los que Cristo restaurará en su reaparición, revela Alice Bailey, reavivando así las iglesias en una nueva forma y restaurando el misterio escondido. Alice Bailey dio estas revelaciones por medio de su canalizado maestro, Joal Kuhl, un desencarnado maestro ascendido. Su Cristo es, de hecho, el anticristo, en el sentido más estricto de la palabra. Anticristo significa sustituto o en lugar de Cristo. Ella continúa diciendo que estos antiguos misterios fueron originalmente dados a la humanidad por la jerarquía y contienen toda la clave del proceso evolutivo, oculto en los números, en rituales, en palabras y en simbología. Estos ocultan el secreto del origen y destino del hombre, imaginándolo a él en el rito y ritual, el largo camino que deberá recorrer de regreso a la luz. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La nueva era dice a sus discípulos que están trabajando para la jerarquía. Las enseñanzas de la nueva era son dadas por la jerarquía. El movimiento del establecimiento del anticristo está teniendo el visto bueno por la jerarquía. Joal Kuhl da un mensaje para los discípulos de la nueva era: preparar a los hombres para la reaparición de Cristo. Este es su primer deber. Los antiguos misterios, siendo practicados por la masonería y la nueva era, están siendo dados a la humanidad por la jerarquía. El propósito real de la masonería es la aceleración de la evolución espiritual, para transformar su naturaleza en un superhombre Dios. El hombre es un dios en la fabricación, y como los mitos místicos de Egipto, en el torno del alfarero que se está moldeando. Cuando su luz brilla para levantar y preservar todas las cosas, recibe la triple corona de la divinidad. ¿Quién era o es este personaje misterioso denominado Maitreya? Desde 1991 hasta el presente, Maitreya ha aparecido milagrosamente frente a grandes grupos de personas en todo el mundo. Dice su servicio de relaciones públicas que por medio de estos y otros milagros, Maitreya busca crear un clima de esperanza y expectación en el que él puede emerger como maestro para toda la humanidad. Dice la página que anuncia su venida lo siguiente: simultáneamente, en el plano físico, habrá cientos de miles de curaciones milagrosas en todo el planeta. En estas tres formas conoceremos que Maitreya es el maestro del mundo. Vendrá para todos los grupos, tanto religiosos como no religiosos. Nuestra respuesta a esta experiencia determinará el futuro entero de este planeta. Maitreya nos ofrecerá una elección: o continuamos como hasta ahora, en lo antiguo, con principios egoístas, complacientes, y nos destruimos a nosotros mismos, o aceptamos el principio de compartir, aceptamos que somos uno, y comenzamos la creación de una civilización tal que el mundo no haya visto nunca. Según Benjamin Creme, la segunda venida profetizada por muchas religiones será en la forma de Maitreya. Maitreya es el nombre que los budistas dan al futuro Buda, pero Creme sostiene que Maitreya es el maestro que todas las religiones señalan y esperan. A partir de 1959, Creme fue contactado por uno de los maestros ascendidos,
quien le dijo que tenía una misión que cumplir para el avance del plan de los maestros de la humanidad. A Creme le fue encargado preparar el camino para la llegada del señor Maitreya, un maestro que asumiría la forma humana y comenzaría a preparar la humanidad para el advenimiento de la era de Acuario, una especie de milenio, nueva era. La era de Acuario será un tiempo de paz, la abundancia, la igualdad perfecta y la gobernanza mundial bajo los maestros, a través de las Naciones Unidas. En el prefacio de su libro, La reaparición del Cristo y los maestros de sabiduría, Creme afirma que su carrera se inició en el ocultismo a través de un estudio de la obra de Wilhelm Reich. Continúa en el prefacio de La reaparición del Cristo. Yo también empecé a leer. He leído, entre otras, las obras teosóficas de H. P. Blavatsky y Leadbeater, Alice Bailey y Enseñanzas Agni Yoga. La siguiente es una colección de citas de Creme de su libro, La reaparición del Cristo y los maestros de sabiduría. Si lo que dice es cierto, entonces, la infiltración del gobierno por parte de agentes luciferinos ya es una realidad hoy en día. Estos agentes, se nos dice, son dirigidos por la jerarquía de maestros ascendidos y están trabajando juntos para traer el nuevo orden mundial delante de nuestras narices. A partir de estos grupos ya existentes en todos los campos de trabajo, político, religioso, social, científico, educativo y cultural, se formó un núcleo que serán entrenados directamente por el propio maestro. Poco a poco será efectiva en busca de ayuda y asesoramiento de los organismos gubernamentales, y su poder efectivo para influir en las decisiones gubernamentales se incrementará. Por consiguiente, pueden sentar las bases directamente del nuevo orden mundial. Posiciones administrativas y gubernamentales se ofrecerán a algunos miembros del grupo interno, que después podrán aplicar directamente los cambios necesarios. De esta manera, una transformación gradual de la sociedad se hará. La jerarquía tiene planes ya elaborados y listos para su ejecución. Estos incluyen la reconstrucción del orden mundial financiero y económico. Un grupo de altos iniciados, economistas, empresarios y expertos financieros de gran experiencia y logros están trabajando con la jerarquía y han desarrollado una serie de modelos, planes alternativos relacionados entre sí, que van a resolver los problemas que son la base de la actual crisis mundial. Los gritos de ayuda y justicia de las naciones pobres y hambrientas serán demasiado fuertes y demasiado dramáticos para ignorarlos. La etapa entonces será fijada para que Cristo dé a conocer su presencia y lidere a la humanidad a la experiencia de Acuario. Según Benjamin Creme, los maestros ascendidos viven en una dimensión que se cierne sobre el desierto de Gobi, Shambhala, y son guiados por Sanat Kumara, que el teósofo Dane Rutger denomina Rey Satán. El mundo ha sido constantemente infiltrado por los teósofos, con lo que ellos creen que es la conciencia que altera la luz, con el fin de prepararnos para la unidad necesaria para recibir a Sanat Kumara como nuestro líder mundial y verdadera identidad espiritual. Él es nuestro Padre. En la próxima era, mucha gente va a ver a Sanat Kumara como Dios y tomarán la tercera iniciación. Cuando usted toma la tercera iniciación, ves a Dios como Sanat Kumara, el Señor del mundo, que es un ser físico real, en materia etérica de Shambhala. Creme habla de que Maitreya es la primera y la segunda iniciación, que prepara el camino para el Señor del mundo, Sanat Kumara, la tercera iniciación. David Spangler, otro discípulo de Blavatsky y Bailey, no deja dudas acerca de la identidad de este iniciador. Él llama esto la iniciación luciferina. Lucifer trabaja dentro de cada uno de nosotros para llevarnos a la plenitud, y a medida que avanzamos hacia la nueva era, que es la edad de la plenitud del hombre,
Cada uno de nosotros es llevado a ese punto que yo llamo la iniciación luciferina, la puerta particular a través de la cual el individuo debe pasar si ha de venir completamente a la presencia de su luz y su integridad. Lucifer viene a darnos el regalo final de totalidad. Si lo aceptamos, entonces Él es libre y nosotros somos libres, es decir, la iniciación luciferina. Es una que muchas personas ahora y en los próximos días tendrán que hacer, ya que es una iniciación en la nueva era. En su anuncio de 1982, Benjamin Creme dijo: ¿cuál es el plan? Incluye la instalación del gobierno del nuevo orden mundial y la nueva religión mundial bajo Maitreya. Benjamin Creme enseña que el Cristo ha regresado como el instructor del mundo y que su enseñanza es el arte de la autorrealización, o en otras palabras, el hombre tiene la capacidad de convertirse en Dios por métodos ocultos de iniciación. ¿Qué es todo esto? Para resumir en forma de ecuación lo que han hecho los estrategas de la nueva era, se los resumo de forma explícita. Nos han hundido en el ateísmo contagiado de lo comunitario, para cuando nuestro espíritu, al borde de la quiebra, no pueda soportarlo más, sacar violentamente nuestra cabeza de lodo para hacernos ver una luz en el cielo. Millones de personas desesperadas abrazan y abrazan esa luz en el cielo, hundidos en las tinieblas espirituales, sin darse cuenta que esa luz es la luz del eterno engañador de los hombres. Durante los años 60 y 70, muchos desilusionados intelectuales y estudiantes asqueados de Occidente viajaron a la India y a otros puntos de Oriente en busca de la verdad, la sabiduría, la iluminación y el buen karma, dirigiendo sus pasos a una batería completa y preparada de gurús, swamis, yogis y otros maestros iluminados, cada uno con su estilo propio. Pocos entendieron que, sencillamente, estaban siguiendo los pasos de una mujer que 100 y pico años atrás había comenzado un camino similar y establecido las bases del presente reavivamiento de lo oculto como una experiencia global y cuyo trabajo es el pivote básico del carácter espiritual de las Naciones Unidas y de la religión mundial. Esa mujer era Helena P. Blavatsky, ampliamente conocida como la más alta sacerdotisa del movimiento Nueva Era moderno. Blavatsky fundó la Sociedad Teosófica en Nueva York en 1875 y durante toda su vida estableció estrechas relaciones con la masonería. Blavatsky maldecía a Yahvé como un dios caprichoso e injusto. En su visión, era el dios de los israelitas y nada más. Ella insistía en que las sagradas escrituras eran erróneas. Era realmente Lucifer el que era el dios bueno y justo, victimizado por el injusto y duro Yahvé. Blavatsky mantenía que el nombre de Satanás pertenecía por derecho al primero y al más cruel adversario de todos los otros dioses, y no a la serpiente, para la que solo tenía palabras de simpatía y sabiduría. De alguna manera ella razonaba que Satanás es el Dios, el Creador, el Salvador y el Padre. Satán, la serpiente del Génesis, es el Creador real y el benefactor, el Padre espiritual de la humanidad. Por esa razón abrió los ojos del autómata, creado por Yahvé, siendo un adversario para éste. Aún hoy permanece en la verdad esotérica, el mensajero siempre amado, que confirió a la humanidad la inmortalidad espiritual, en lugar de la inmortalidad física. Ella aseguraba que había tenido experiencias con proyecciones astrales y la capacidad de comunicar cuando quisiera con el mundo espiritual. Sus libros, Isis sin velo y La doctrina secreta, de 3 volúmenes, fueron escritos, supuestamente,
por medio de su canalización de los maestros de la sabiduría, hombres sagrados tibetanos, que cualquier cristiano, judío o musulmán reconocería fácilmente con el sinónimo de demonios. En su libro, La Doctrina Secreta, Blavatsky escribió: Lucifer representa la vida, el pensamiento, el progreso, la civilización, la independencia. Lucifer es el Logos, la serpiente, el Salvador, y es Lucifer quien es el Dios de nuestro planeta, y el único Dios. Cuando muere Blavatsky en 1891, Annie Besant, una militante feminista, como masona y una miembro de la Sociedad Socialista Fabiana de Inglaterra, se convirtió en la líder de este movimiento. Como amiga cercana de líderes fabianos, ella se encontraba en una posición excelente para diseminar las ideas teosóficas en algunos círculos muy influyentes. Ella tomó parte en las revueltas callejeras revolucionarias y escribió numerosos trabajos ocultistas para complementar todo lo escrito por Blavatsky. Después de Annie Besant, tomaron las riendas Alice Bailey y su marido, Foster Bailey, un conocido masón. Habiendo asumido el liderazgo de la Sociedad Teosófica juntos, ellos formularon y construyeron las bases de lo que ahora se refiere como el movimiento Nueva Era. No les tomó ningún esfuerzo conciliar sus simpatías por los demonios y crearon la compañía de publicaciones Lucifer, junto con la revista teosófica Lucifer. Más tarde, dándose cuenta de que el mundo cristiano en ese momento aún no había sido suficientemente minado culturalmente y que no podían airear su abierta inclinación por la religión satánica, renombraron su proyecto como Empresa de Publicaciones Lucis. En 1922 establecieron la Fundación Lucis, que continúa sirviendo como paraguas de organizaciones de sectas, cultos, organizaciones y programas del gobierno mundial, la nueva era, lo oculto, que son los jugadores principales en la emergente religión del Nuevo Mundo. Alice Bailey deja muy en claro que habrá también una religión mundial. El espíritu de las antiguas creencias se ha ido y la verdadera luz espiritual se está transfiriendo y convirtiendo en una nueva forma que se manifestará en la tierra, finalmente como la nueva religión mundial. El judaísmo es viejo, obsoleto y separatista, y no tiene un verdadero mensaje para la mente espiritual, que no puede obtener más de esta fe. La fe cristiana también ha servido ya a su propósito. Su fundador busca traer un nuevo credo y un nuevo mensaje que iluminará a todos los hombres en todas partes. Da la impresión de que todo el mundo se ha convertido a la nueva era. Este despertar espiritual puede ser solo un aspecto del objetivo Illuminati hacia el gobierno mundial único, pero es el más importante, y el tiempo demostrará que es un elemento crucial en su plan. Las Naciones Unidas y la religión del Nuevo Mundo. Veamos qué dice Wikipedia sobre Robert Mueller, ex subsecretario general de las Naciones Unidas. Nacido en 1923, fue un empleado de las Naciones Unidas durante 40 años. Sus ideas sobre el gobierno mundial, la paz mundial y la espiritualidad llevaron a un aumento significativo de la representación religiosa en las Naciones Unidas, especialmente del movimiento Nueva Era. La Organización de las Naciones Unidas se convierte gradualmente en el centro de la nueva religión del mundo. El nexo se ha establecido y conecta a los protagonistas más importantes en el impulso hacia la dictadura global. Con las Naciones Unidas, el movimiento Nueva Era, todos interconectados en la cumbre, con la mano oculta de los Illuminati, moviendo los hilos como la fuerza impulsora detrás de todos nosotros y que nos lleva hacia el gobierno mundial. Alice Bailey dijo:
Es espiritual lo que está más allá del punto del presente alcance. Dado este nuevo entendimiento de la espiritualidad, el trabajo de las Naciones Unidas puede ser visto dentro del despliegue revolucionario completo de la humanidad. El trabajo de las Naciones Unidas es de hecho espiritual y conlleva una profunda responsabilidad para el futuro de la civilización. El plan de la jerarquía de maestros ascendidos es una nueva religión mundial y un nuevo orden mundial, con un Cristo y un Sanat Kumara a la cabeza. En primer lugar, la jerarquía de la nueva era tuvo que arraigar su plan divino en la mente de una sociedad espiritualmente vacía. El anticristo está a pocos años de hacer su aparición. La nueva era luciferina de Acuario está aquí, ahora mismo, y sus seguidores se han unido a una rebelión contra Dios. Reinan libremente para conducirnos a un infierno en la tierra, en la forma de un estado tiránico, diabólico, único mundial. Y las Naciones Unidas es el templo internacional, en que sus líderes políticos y religiosos pagan tributo a este portador de la luz, llamado Lucifer.